Artritis reumatoide. La artritis reumatoide es la enfermedad inflamatoria crónica articular más frecuente que existe, afectando según las áreas a un 0,5 hasta un 2% de la población. De esta frecuencia, asociada a la importante incapacidad funcional que conlleva, podéis deducir la importancia de esta enfermedad. Además, en los últimos años, la reumatología ha sufrido un vuelco muy importante, fundamentalmente en base a las nuevas terapias aparecidas en el tratamiento de esta enfermedad, que posteriormente se han hecho extensivas a otras patologías. Por definición, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria articular crónica, simétrica y destructiva, con afectación predominante de manos. Aparece sobre todo en pacientes adultos durante la cuarta y quinta década de la vida, con predominio del sexo femenino, con una razón de 3-1 con respecto a varones. Aunque existen algunas formas especiales de aparición en el anciano, es raro que aparezca en estas edades. Genéticamente existe una predisposición a padecer la enfermedad, ya que existe mayor predisposición entre los familiares de primer grado, y en gemelos monocigotos hay una mayor concordancia. Aunque existen multitud de estudios y genes identificados, resumiremos diciendo que los principales factores de riesgo genético identificados en la artritis reumatoide son el HLA-DR4 y los alelos relacionados con el antígeno de histocompatibilidad de clase 2. La patogenia de la artritis reumatoide permanece aún desconocida. Se postula la intervención de un agente infeccioso que, sobre un individuo genéticamente predispuesto, podría desencadenar una respuesta inmune con la consecuente producción de inflamación. El mecanismo por el cual se perpetúa esta respuesta inflamatoria no se conoce. En la producción del daño articular interviene la activación de linfocitos TCD4 que produce interferón gamma. Posteriormente se produce la activación mediante esta citoquina de macrófagos que producen interleuquinas, fundamentalmente factor de necrosis tumoral, e interleuquina 1. La liberación de estas interleuquinas favorecen los mecanismos que perpetúan y provocan el daño articular, como la neovascularización, el reclutamiento de células inflamatorias y la producción de enzimas degradadoras del cartílago, además de ser responsables de los síntomas generales. En el tejido sinovial se va produciendo un aumento de células de revestimiento sinovial y una infiltración sobre todo por linfocitos TCD4 y también mononucleares a nivel perivascular. La sinovial va creciendo y produciendo proliferaciones vellositarias, el llamado pannus, y libera sustancias por parte de los fibroblastos y células mononucleares que favorecen la degradación del cartílago y la aparición de lesiones óseas. Las interleuquinas 2 y el factor de necrosis tumoral parecen tener también un papel en la destrucción articular y no solo en las manifestaciones sistémicas, ya que directamente también producen activación de las células del pannus y del condrocitos. No existe ninguna prueba específica para el diagnóstico de artritis reumatoide, por lo que nuevamente debemos basarnos en una mezcla de criterios clínicos, analíticos y radiológicos para realizar su diagnóstico. Estos son los criterios del Colegio Americano y son universalmente aceptados. Consideramos que el paciente presenta una artritis reumatoide si cumple al menos 4 de estos criterios. Presencia de rigidez matutina marcada, prolongada a lo largo del día, al menos de 1 hora de duración. Esta duración nos permite distinguir algo a la rigidez prolongada que se presenta en enfermedades inflamatorias de la propia enfermedad como la artrosis. Artritis que afecte al menos a 3 áreas articulares distintas. Que la artritis sea simétrica. Que la artritis afecte a las manos. Que exista factor reumatoide positivo. La observación de nódulos subcutáneos característicos de nódulos reumatoides. La existencia de alteraciones radiológicas características, es decir, o erosiones u osteopenia
yuxtaarticular. Hay que recordar que la artritis debe ser una artritis crónica, es decir, de al menos 6 semanas de duración, por lo que la primera pega que encontramos a estos criterios es el retraso en el diagnóstico que implican, así como el que las formas atípicas de presentación de artritis reumatoide, como aquellas que se inician de forma monoarticular, quedan excluidas del diagnóstico. En una artritis reumatoide podemos observar alteraciones radiológicas muy características en fases avanzadas de la enfermedad, sobre todo, pero ninguna de estas alteraciones es exclusiva de la enfermedad. Además, idealmente no debemos esperar a la aparición de estas lesiones para realizar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Inicialmente pueden observarse en la radiología un aumento de partes blandas debido a la inflamación articular, pero posteriormente aparecen datos más característicos como la osteopenia en banda o la aparición de erosiones. Debido a la destrucción del cartílago termina por producirse una disminución del espacio articular. Pero este pinzamiento de la interlínea es regular en líneas generales, debido a que la inflamación afecta a toda la sinovial, a diferencia de lo que ocurre en la artrosis, donde el pinzamiento de la interlínea es irregular, debido probablemente a que intervienen más factores mecánicos. En fases avanzadas de la enfermedad se produce una destrucción articular importante con aparición de luxaciones articulares y de anquilosis. Existen estudios que han evidenciado que las erosiones pueden aparecer en los primeros años e incluso meses de evolución de la enfermedad, por lo que el tratamiento debe ir encaminado a inducir la remisión de la enfermedad desde el principio. La resonancia magnética detecta lesiones características como las erosiones en fases mucho más tempranas que la radiología convencional. A nivel cervical, el daño característico de la enfermedad puede verse cuando aparece en una radiografía lateral en flexión, donde se observa un aumento de distancia superior a 3 milímetros entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. La artritis reumatoide suele iniciarse con síntomas inespecíficos como astenia y astralgias, hasta que aparece la típica inflamación sinovial. La inflamación y la destrucción articular provoca dolor, impotencia funcional y derrame articular, además de otros signos externos de inflamación como rubor y calor. Característicamente, los pacientes con artritis reumatoide presentan una rigidez articular muy marcada, que en los casos graves llega a mantenerse durante todo el día. En algunos casos raros, el inicio de la enfermedad aparece de forma abrupta con fiebre, poliartritis y adenopatías. La enfermedad puede afectar a prácticamente cualquier articulación diartrovial, fundamentalmente pequeñas articulaciones de manos y pies que se afectan de forma casi constante y generalmente adoptan un patrón bilateral simétrico. Sin embargo, es muy rara la afectación de las interfalángicas distales, lo que permite diferenciar esta enfermedad de otras como la psoriásica que en ocasiones pueden asemejarse. Y tampoco afecta a sacroilíacas ni articulaciones de columna lumbar ni dorsal, al contrario de lo que ocurre en las espondiloartropatías. A nivel de la columna cervical puede afectarse, hasta en un 40% de los casos, la columna cervical a nivel de la primera articulación, la atloaxoidea, con desarrollo de subluxación entre apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. En la AR podemos encontrar también otras manifestaciones articulares como la aparición de tenosinovitis y roturas tendinosas, consecuentes a la inflamación mantenida.
Puede presentarse, como hemos dicho previamente, afectación de casi cualquier articulación, aunque habitualmente la afectación de manos es casi constante. Se afectan en un 90% de los casos las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, aunque la afectación de muñecas también es muy habitual, en un 80% de los casos. A este nivel, las deformidades características son la subluxación de las metacarpofalángicas con aparición de ráfaga cubital, la flexión de la interfalángica proximal con hiperextensión de la distal, llamada deformidad en boutonniere o en ojal, y la flexión de la interfalángica distal con hiperextensión de la proximal o deformidad en cuello de cisne. La afectación de pies, fundamentalmente de metatarsofalángicas, es muy habitual también. A este nivel existe tendencia al hundimiento del antepié y ensanchamiento del metatarso. Pueden afectarse grandes articulaciones como rodillas, caderas, hombros y tobillos, pero también otras articulaciones como temporomandibulares o esternoclaviculares. A nivel cervical, como ya hemos mencionado, puede darse subluxación atlaxoidea, aunque pueden presentarse otras lesiones como erosiones sobre la apófisis odontoides o en las articulaciones interapofisarias. Analíticamente, la artritis reumatoide no ofrece ningún dato específico para el diagnóstico, pero la positividad de factor reumatoide es un dato muy importante, ya que aunque no aparezca en todos los pacientes ni sea específico de la enfermedad, constituye uno de los criterios diagnósticos y además es un factor pronóstico. Los pacientes con formas seropositivas de la enfermedad presentan más frecuencia de manifestaciones extraarticulares y un peor pronóstico por presentar una artritis más destructiva o erosiva. El factor reumatoide puede ser una IgG, IgA o IgM. Las pruebas de laboratorio habituales detectan una IgM dirigida contra la FC de una IgG. El factor reumatoide aparece en aproximadamente 2/3 de los pacientes con artritis reumatoide, pero puede positivizarse en multitud de situaciones como después de una vacunación o una transfusión. Además puede ser positivo en infecciones como endocarditis bacteriana subagudas, mononucleosis, leishmaniasis, paludismo, tuberculosis o sífilis. También puede ser positivo en enfermedades como hepatopatías crónicas o sarcoidosis y en enfermedades autoinmunes como el lupus, pero fundamentalmente en el síndrome de Sjögren, donde resulta positivo en un 80% de los pacientes. Hasta un 5% de la población general puede presentar títulos positivos de factor reumatoide, y esta frecuencia aumenta con la edad de la población, llegando a ser positivo hasta en un 15% de los pacientes ancianos. Debemos recordar que existen otros anticuerpos que pueden tener utilidad en la artritis reumatoide. Fundamentalmente los anticuerpos antipéptido citrulinado, que, aunque no está bien definido aún su papel, pueden tener un papel diagnóstico y sobre todo pronóstico en la artritis reumatoide. Las manifestaciones extraarticulares generalmente no tienen tanta importancia de forma global como las articulares, pero ocasionalmente pueden constituir un problema muy serio. Generalmente estas manifestaciones son más habituales con títulos altos de factor reumatoide. La manifestación extraarticular más frecuente son los nódulos reumatoides. Estos aparecen prácticamente solo en pacientes con factor reumatoide positivo. Suelen aparecer sobre zonas de presión como el codo o el occipucio o el tendón de Aquiles y no dolorosos habitualmente. El fenómeno focal inicial a nivel del nódulo es una vasculitis focal. A nivel oftalmológico, lo más habitual es el desarrollo de un síndrome seco secundario.
La epiescleritis o el desarrollo de una escleritis perforante es poco frecuente. A nivel pulmonar, la pleuritis es la manifestación pulmonar más habitual, aunque suele ser asintomática. El líquido pleural, en este caso, presenta la peculiaridad de ser un exudado con glucosa muy disminuida y proteínas y LDH elevadas, además de cursar con adenosindeaminasa elevada, característica que hace en ocasiones muy difícil diferenciar el derrame pleural tuberculoso del ocasionado por la artritis. En esta enfermedad, sin embargo, se produce un descenso de complemento que no ocurre en la tuberculosis. Los nódulos reumatoideos pulmonares pueden ser únicos o múltiples y suelen ser periféricos y aparecen en pacientes con factor reumatoide positivo, generalmente varones. Cuando aparecen en un paciente con neumoconiosis, recibe el nombre de síndrome de Kaplan. Otras manifestaciones menos habituales son la neumonitis y posterior fibrosis, de predominio en bases y en casos graves, empeorando el pronóstico de la enfermedad. La bronquiolitis obliterante y la hipertensión pulmonar son poco frecuentes. La vasculitis reumatoide aparece en un pequeño porcentaje de pacientes con factor reumatoide positivo. Generalmente presentan lesiones cutáneas que van desde infartos ungueales aislados hasta el desarrollo de lesiones necrotizantes. Generalmente cursa con poli o mononeuritis y en ocasiones con vasculitis a nivel intestinal o pulmonar. Sin embargo, la afectación del sistema nervioso central es rara. Anatomopatológicamente presenta datos similares a una panarteritis necrotizante. El síndrome de Felty consiste en la asociación de esplenomegalia y leucopenia en pacientes con artritis reumatoide que en ocasiones se acompaña de trombopenia y anemia. Las manifestaciones cardíacas generalmente son leves. Lo más habitual es una pericarditis leve que suele ser asintomática, aunque pueden presentar lesiones más graves como miocarditis, amiloidosis o endocarditis. La osteoporosis es una complicación habitual de la enfermedad, debido a la osteopenia que produce la propia enfermedad, al uso de corticoides y a la inmovilidad de los enfermos. Analíticamente, aparte del factor reumatoide o la positiva de anticuerpos anticitrulina, la enfermedad presenta muy frecuentemente anemia de trastornos crónicos, sobre todo relacionada con enfermedad activa. Además, como reactantes de fase aguda, que deben ser solicitados en las visitas posteriores como parámetros de actividad, se utilizan en esta enfermedad la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Los títulos de factor reumatoide no se correlacionan con la actividad de la enfermedad. En casos muy graves puede aparecer eosinofilia y debido al uso de AINES, ferropenia en otros casos. Existen datos que apoyan la predisposición de los enfermos con actividad mantenida de la enfermedad para desarrollar linfomas de células B. La amiloidosis secundaria con depósito multiorgánico de amiloide de tipo AA es una complicación rara que comentaremos posteriormente. Cuando observamos deterioros de la función renal o alteraciones del sedimento en un paciente con artritis reumatoide, debemos realizar un diagnóstico diferencial de las distintas causas posibles. Entre ellas hay que destacar el daño por AINES, ya que estos enfermos precisan dosis de estos medicamentos en mayor o menor medida de forma casi constante. Los antiinflamatorios pueden producir una nefritis intersticial o una necrosis tubular aguda. Sin embargo, el problema fundamental lo presentamos si encontramos proteinuria en un paciente con artritis reumatoide. En este caso debemos considerar fundamentalmente tres posibilidades. La aparición de una glomerulonefritis en el seno de la enfermedad, la asociación con fármacos y el desarrollo de una amiloidosis.
Si el paciente recibe en ese momento tratamiento con D-penicilmina o sales de oro, debemos suspender la medicación, ya que con más probabilidad el daño será secundario a estos medicamentos. Aunque este es un problema ya poco frecuente, porque estos fármacos se utilizan ya muy poco en el tratamiento de la enfermedad. En pacientes con una artritis reumatoide de larga evolución, sin tratamiento de fondo o con mala respuesta, con persistencia mantenida de actividad de la enfermedad, debemos considerar el diagnóstico de amiloidosis secundaria por depósito de amiloide de tipo AA. En estos casos, además, la amiloidosis suele provocar diarrea por afectación intestinal, colestasis por depósito hepático o insuficiencia cardíaca. La aparición de una glomerulonefritis mesangial o membranosa de forma aislada en la artritis reumatoide está descrita, aunque no es habitual, como tampoco lo es el desarrollo de daño renal en una vasculitis. El tratamiento de la artritis reumatoide se ha ido modificando en los últimos años y aunque no existe una pauta universalmente aceptada, el esquema que te proponemos es el más habitualmente utilizado. Cuando en un paciente sospechamos que tiene una artritis reumatoide, solicitamos pruebas complementarias como el factor reumatoide y una radiografía de manos que nos ayudarán a establecer el diagnóstico de forma definitiva. Podemos incorporar desde el inicio de los síntomas tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos que pueden asociarse a corticoides en dosis bajas. Una vez que tengamos seguridad en el diagnóstico de la artritis reumatoide, debemos incorporar lo antes posible un fármaco modificador de la enfermedad. Aunque existen varias posibilidades, el metotrexate es el más utilizado. Se comienza con una dosis de 5 miligramos semanales y se incrementa progresivamente hasta llegar a los 20 miligramos a la semana. En los pacientes que no conseguimos el control de los síntomas inflamatorios, podemos pasar a combinar el metotrexate con otros fármacos, siendo la hidroxicloroquina y la sulfalsacina las combinaciones más habituales empleadas. Una alternativa al metotrexate es la leflunomida, fármaco menos potente que se está ensayando en los últimos años. Este se puede utilizar solo o en combinación con otras terapias. En los pacientes que tampoco se controla la enfermedad pasaremos a utilizar terapias biológicas, fundamentalmente fármacos antifactor de necrosis tumoral. Los fármacos antifactor de necrosis tumoral son tres: el etanercept, el infliximab y el adalimumab. Todos ellos se administran por vía parenteral y son en general muy eficaces desde el inicio del tratamiento, aunque su coste es muy elevado. Dentro de los efectos secundarios que producen, debemos destacar el aumento de infecciones, con especial relevancia la reactivación de tuberculosis latentes. Pueden producir anticuerpos antinucleares, aunque es raro que produzcan un cuadro de lupus inducido. Reacciones locales en el punto de punción o alérgicas. También pueden producir empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Espondiloartropatías. Las espondiloartropatías son un grupo de enfermedades que comparten características clínicas, biológicas y de predisposición genética, todas ellas de alguna forma opuestas a las de artritis reumatoide. De esta forma no muestran factor reumatoide, por lo que se denominan en ocasiones espondiloartropatías seronegativas. Tampoco muestran nódulos reumatoides. Mientras la artritis reumatoide se caracterizaba por la afectación articular poliarticular, simétrica y preferentemente localizada en manos, las espondiloartropatías producen afectación oligoarticular, asimétrica y prioritariamente localizada en miembros inferiores. Si en la artritis reumatoide solo se afectaba un tramo del esqueleto axial, la columna cervical, y esto ocurría solo en el 40% de los casos, en las espondiloartropatías la afectación del esqueleto axial es la norma,
y se localiza prioritariamente en las sacroilíacas y la columna dorsolumbar. La inflamación asienta especialmente en la denominada entesis, esto es, la zona en la que los ligamentos, las fascias o los tendones se insertan en el hueso, dando lugar, por ejemplo, en el caso del tendón de Aquiles y su inserción en el calcáneo, a un síntoma característico de las espondiloartropatías, como es la talalgia. Las manifestaciones extraarticulares que pormenorizaremos son también diferentes a las de artritis reumatoide. Al igual que en la artritis reumatoide, existe una predisposición genética a padecer alguna de las enfermedades de este grupo, en este caso ligada a la presencia del HLA-B27. Espondilitis anquilosante. Criterios diagnósticos. La espondilitis anquilosante es el paradigma de las espondiloartropatías. Se diagnostica mediante los siguientes criterios diagnósticos. El criterio radiológico es inexcusable y consiste en la presencia de sacroileitis. A este criterio hay que añadir uno de los siguientes criterios clínicos, o bien la limitación de la movilidad dorsolumbar, que se cuantifica mediante el test de Schober, la limitación de expansión torácica, que se objetiva mediante la comparación del perímetro torácico en inspiración y expiración forzada, y finalmente por la presencia o el antecedente de un dolor dorsolumbar de características inflamatorias. Esto es de comienzo insidioso, por debajo de los 40 años, exacerbado con el reposo, acompañado de rigidez tras la inactividad y que solo muestra alivio con el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Uno de estos criterios clínicos, junto a necesariamente la sacroileitis radiológica, establecen el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Manifestaciones clínicas. La principal manifestación clínica es la previamente descrita afectación del esqueleto axial con el dolor de ritmo inflamatorio característico. Dentro de las articulaciones periféricas, las más frecuentemente afectadas son las más proximales, caderas y hombros. La afectación de la cadera es especialmente importante ya que suele ser precoz, en los primeros 10 años de la enfermedad, bilateral y extensa. Las articulaciones periféricas más distales se afectan de forma oligoarticular y asimétrica, predominando en miembros inferiores como corresponde a las espondiloartropatías. Manifestaciones extraarticulares. La manifestación extraarticular más frecuente es la uveitis anterior, que se comporta como un ojo rojo con dolor, fotofobia y lagrimeo, pero sin deterioro de la agudeza visual. También se produce fibrosis de los vértices pulmonares que puede complicarse con la colonización por Aspergillus. A nivel cardíaco, la fibrosis del tejido de excitación-conducción puede dar lugar a diferentes grados de bloqueo, y la afectación del anillo valvular aórtico puede producir insuficiencia aórtica. Son frecuentes las lesiones inflamatorias en tubo digestivo, similares a las de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero habitualmente subclínicas. Hay dos manifestaciones nefrourológicas que se producen con mayor frecuencia que en la población general: la prostatitis crónica y la nefropatía IgA. Analítica. Desde el punto analítico, la enfermedad es poco expresiva. Podemos encontrar elevación de la VSG y anemia de trastornos crónicos. Algo más específica es la elevación de la IgA. En el 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante encontramos HLA-B27, lo que constituye la asociación más estrecha entre un haplotipo del sistema HLA y una patología, pero recuerda que no es un criterio diagnóstico y que el 10% de los pacientes con espondilitis anquilosante son HLA-B27 negativos. Radiología.
El hallazgo radiológico más común es la sacroileitis, que tiene necesariamente que aparecer en todos los pacientes. La sacroileitis incipiente se aprecia como un pseudoensanchamiento del espacio articular. Posteriormente, la reacción esclerótica de hueso hace que encontremos esclerosis, estrechamiento y erosiones en la articulación. En una fase más avanzada llegan a establecerse puentes óseos entre la vertiente sacra y la ilíaca. Finalmente se alcanza la anquilosis completa de la articulación. Las vértebras adoptan un aspecto más verticalizado, más cuadrado, y posteriormente aparecen los indesmofitos, osificaciones simétricas y uniformes que unen las vértebras. Finalmente, cuando se añade a todo lo anterior osificación del ligamento vertebral común posterior, se adopta el aspecto de columna en caña de bambú. Tratamiento. La única medida que proporciona alivio sintomático en la espondilitis anquilosante son los antiinflamatorios no esteroideos, y la única utilidad que estos muestran es este alivio sintomático, ya que no retrasan, evitan o minimizan la evolución a la anquilosis. La rehabilitación con actividades como la natación o las medidas higiénicas como el reposo en cama dura son de utilidad para disminuir la limitación funcional y evitar las deformidades. La sulfasalacina y el metotrexato solo han mostrado su eficacia en el control de la afectación de articulaciones periféricas, pero no tienen ninguna eficacia frente a las manifestaciones del esqueleto axial, que son la principal manifestación de la enfermedad. Recientemente los ensayos con anti-TNF-alfa han mostrado una respuesta espectacular en esta enfermedad, proporcionando alivio de los síntomas, deteniendo la progresión de la enfermedad e incluso revirtiendo la anquilosis. Artritis reactiva. La artritis reactiva es una sinovitis estéril que ocasionalmente complica infecciones gastrointestinales o genitourinarias. Esto es, aunque el desencadenante es un proceso infeccioso, cuando vemos manifestaciones articulares, esa infección ya ha desaparecido y por lo tanto no hay ningún germen que tratar o aislar. Las manifestaciones articulares son debidas a una respuesta inmune anómala que fue desencadenada por la infección citada. Esta complicación ocurre sobre todo en la población con HLA-B27 y los pacientes con infección por HIV. El término síndrome de Reiter, que de forma clásica hacía referencia a la tríada artritis, conjuntivitis y uretritis, hoy en día se utiliza como sinónimo de artritis reactiva. Las infecciones gastrointestinales que pueden dar lugar a esta complicación son las producidas por Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. En este caso, la artritis reactiva puede aparecer a cualquier edad y no hay predominio sexual. La infección genitourinaria que provoca a esta complicación es la uretritis por clamidia. Suele aparecer en gente joven y con predominio en el sexo masculino. Entre 1 y 4 semanas después de la infección desencadenante, aparecen las manifestaciones de estado, que son fundamentalmente articulares. Se trata de una artritis de comienzo agudo inicialmente localizada en una única articulación, monoartritis aguda, pero que al cabo de horas o unos pocos días ve cómo se añaden a esta articulación inicial otras articulaciones. Esto es, una artritis adictiva con distribución asimétrica y predominando en miembros inferiores como corresponde a las espondiloartropatías, y como en ellas podemos encontrar talalgia si hay entesitis, dolor glúteo si hay sacroileitis y dolor dorsolumbar si hay espondilitis. Coincidiendo con las manifestaciones articulares encontramos las manifestaciones extraarticulares que incluyen la presencia de conjuntivitis o uveitis anterior, úlceras orales indoloras, onicopatía e independientemente de la infección desencadenante, podemos encontrar en esta fase de estado una diarrea no infecciosa o una uretritis estéril.
En las formas de comienzo postvenéreo, además pueden aparecer otras dos manifestaciones mucocutáneas, la balanitis circinada y la queratodermia palmoplantar. En el diagnóstico de la artritis reactiva, las pruebas microbiológicas no serán de utilidad, ya que tanto los hemocultivos, el cultivo del líquido sinovial, el copro, urocultivo o el cultivo del exudado uretral será estéril. Y lo que puede ser de utilidad es la práctica de serologías. El diagnóstico es, por lo tanto, clínico. El principal problema de la artritis reactiva es que, a pesar de tener un comienzo puntual, a menudo da lugar a múltiples recidivas o incluso a un proceso articular crónico. Por ello, además del tratamiento con AINES, es necesario a menudo recurrir al tratamiento de fondo con metotrexate o sulfasalacina y recientemente con anti-TNF-alfa, que, como en otras patologías del grupo, está demostrando su eficacia. El tratamiento con antibióticos no ha demostrado su eficacia cuando ya existen manifestaciones articulares. Espondiloartropatías en paciente HIV. Los pacientes con infección por HIV presentan cuadros de artritis reactiva especialmente agresivos, especialmente en sus manifestaciones mucocutáneas. En ellos el tratamiento indicado son los antirretrovirales. La artropatía es la complicación más frecuente de la psoriasis cutánea y se aprecia en el 5-10% de los casos. Se trata de una artropatía inflamatoria que, a diferencia del resto de las espondiloartropatías, no muestra predominio por la afectación de miembros inferiores sino por las manos, pero a diferencia de la artritis reumatoide, su principal diagnóstico diferencial afecta a las articulaciones interfalángicas distales y con cierta frecuencia muestra afectación axial predominantemente en sacroilíacas y columna dorsolumbar. La secuencia habitual es que la afectación cutánea preceda en años a la complicación articular, pero en ocasiones el comienzo de ambas es simultáneo e incluso los síntomas articulares pueden preceder a las lesiones cutáneas. Aunque algunas de sus formas clínicas predominan en uno u otro sexo, globalmente la enfermedad no muestra predominio sexual. Artropatía psoriásica. Formas clínicas. Las dos formas más habituales son la oligoartritis asimétrica y la poliartritis simétrica localizada en manos, que obviamente puede parecerse mucho a la artritis reumatoide. Este parecido se acentúa ya que esta forma predomina en mujeres. Se asocia al HLA-DR4 e incluso puede mostrar factor reumatoide positivo. A diferencia de la auténtica artritis reumatoide, jamás aparecerán nódulos reumatoides. A menudo habrá onicopatía y se afectan las interfalángicas distales. En un pequeño porcentaje de pacientes participa el esqueleto axial en forma de sacroileitis unilateral y espondilitis. La afectación aislada de las interfalángicas distales es propia de varones. Finalmente, en menos del 5% de los casos, se produce un cuadro intensamente destructivo, denominada artropatía mutilante. Aunque lo más trascendente de la artropatía psoriásica es que se trata de una artropatía erosiva, destructiva equivalente a la artritis reumatoide, existen varias peculiaridades en su afectación articular. Es frecuente la presencia de lesiones ungueales, especialmente si hay afectación de la articulación interfalángica distal subyacente. La tumefacción difusa de un dedo origina la dactilitis o dedo en salchicha. Se pueden apreciar marcada tendencia a la anquilosis y la intensa reabsorción de las zonas más distales. Acroosteolisis. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico y se basa en la presencia de un cuadro articular compatible especialmente en el contexto de un psoriasis cutáneo. Desde el punto de vista analítico encontraremos elevación de los reactantes de fase aguda.
Los hallazgos radiológicos típicos son las imágenes de lápiz copa, la periostitis, la osteolisis, la anquilosis y sin embargo hay una menor tendencia a la osteoporosis yuxtaarticular. Tratamiento. El tratamiento es idéntico al de la artritis reumatoide, siendo de nuevo el metotrexato el fármaco de elección, que en este caso es útil no solo frente al daño articular, sino también frente a las lesiones cutáneas. Al igual que en la artritis reumatoide, la reciente terapia biológica anti-TNF ha resultado de eficacia tanto frente a las lesiones cutáneas como a las articulares. Artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal. Tanto la colitis ulcerosa como el Crohn tienen como manifestación extraintestinal más común la afectación articular. Esta tiene dos posibles patrones: la afectación de articulaciones periféricas, que es algo más frecuente, y la afectación del esqueleto axial. La afectación de articulaciones periféricas se produce de forma paralela a los síntomas intestinales, produce una artritis no erosiva y su tratamiento sería con cualquier medida que aliviase los síntomas digestivos, corticoides, colectomía, etc. Si existe únicamente afectación de articulaciones periféricas, no hay mayor prevalencia de B27 que en la población general. Sin embargo, los síntomas referidos al esqueleto axial son independientes de la clínica intestinal. Solo responden al tratamiento con antiinflamatorios, y en este caso sí hay una estrecha asociación al HLA-B27, 70%. Enfermedades metabólicas del hueso. Las enfermedades metabólicas óseas son patologías caracterizadas por la alteración del remodelado del hueso. Este permite la sustitución de hueso nuevo por hueso viejo en los adultos durante toda su vida. El proceso se inicia por la fase de resorción ósea, llevada a cabo por los osteoclastos, que eliminarán una zona de hueso antiguo. A continuación, los osteoblastos secretan tejido osteoide que rellena la zona de hueso previamente eliminada. El tejido osteoide, para finalizar el proceso, se debe mineralizar al añadirse hidroxiapatita. Las tres enfermedades que vamos a repasar a continuación son la osteoporosis, la osteomalacia y la enfermedad de Paget. En la osteoporosis se produce una resorción ósea más intensa que la formación posterior de hueso por los osteoblastos. De esta forma, la cantidad de masa ósea va disminuyendo de forma progresiva. La osteomalacia es una enfermedad metabólica donde el trastorno se sitúa al final del proceso, en la mineralización. La resorción y la formación de tejido osteoide son normales, pero bien por falta de calcio o de fósforo, no se forman de forma adecuada los cristales de hidroxiapatita que deben mineralizar el hueso. Por este motivo, la estructura ósea se ve debilitada. Finalmente, en la enfermedad de Paget se produce en una serie de focos óseos un trastorno profundo del remodelado. En la fase inicial de la enfermedad se activan los osteoclastos de forma muy intensa y posteriormente se produce la activación de la formación de hueso de forma muy desordenada. El resultado final es un hueso muy alterado con zonas de osteopenia y zonas osteoescleróticas muy cercanas. La enfermedad de Paget es una patología muy prevalente en ancianos, siendo en la mayoría de los casos asintomática. Su etiología es desconocida, aunque parece existir alguna predisposición genética, dada la alta asociación de la enfermedad en familiares de primer grado. También se ha especulado con la influencia de los paramyxovirus en el desarrollo de la enfermedad. Se han encontrado inclusiones de estos virus en los osteoclastos de estos pacientes, que podrían alterar su función e iniciar la enfermedad. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Paget pueden ser muy variadas, pero debe recordar
que lo más habitual es que el paciente se encuentre asintomático. Las manifestaciones locales son el dolor óseo, la deformidad del hueso afecto, la más típica es la tibia en sable, la artropatía por vecindad, cuando se afectan las partes óseas de una articulación, y el aumento de la temperatura local por aumento de la vascularización en el hueso afecto. Las manifestaciones sistémicas son la hipercalcemia e hipercalciuria, por aumento de la resorción ósea y liberación de calcio a sangre periférica. También puede aparecer insuficiencia cardíaca por gasto elevado al estar aumentada la vascularización en el hueso afecto. Como complicaciones más relevantes se encuentran la degeneración sacromatosa, que es una causa habitual de osteosarcomas en ancianos, y la compresión de estructuras nerviosas cuando la enfermedad asienta en vértebras o cráneo.